No vamos a descansar hasta que la economía peruana se recupere. Estamos enlazados vía Zoom con Alex Contreras. Él es ministro de Economía y Finanzas y un hombre experimentado en el manejo en este sector con años de amplia experiencia. Ministro, muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días y buenos días a todo el público que te acompaña esta mañana. Lo que preocupa, ministro, es que hay muchísimas cosas que hacer en el Perú. Muchísimas tareas pendientes, pero estamos trabados por las circunstancias políticas, que además, en vez de mejorar, empeoran, ¿no es cierto?, las condiciones en las que estamos. Yo quisiera que empecemos por ahí. ¿Cuál es el impacto en la economía que está teniendo la crisis política? ¿Cuánto daño nos va a hacer esto? Y sobre todo si sigue durando como está durando. Es algo importante que lo que mencionas, Nicolás. Hay muchas cosas por hacer, pero hay muchas cosas que estamos haciendo también. Y como lo anuncié, la última estimación era un costo de 2.150 millones. Ese es un costo en producción que, más allá de los números, detrás de eso hay MIPES que están perdiendo, personas que no pueden ir a trabajar, amas de casa que tienen que enfrentar un escenario de alta inflación porque no llegan los productos, el abastecimiento. Entonces, por eso nosotros, anticipando este proceso complicado, lanzamos el plan con Punche Perú, y en ese sentido estamos haciendo avances importantes. Como lo señalé en la última conferencia de prensa, es el plan de más rápida ejecución, yo diría, en la historia reciente. Ya es un plan que tiene, el 29 cumple un mes de lanzado, ya están más del 50% de las medidas aprobadas, y todo el bloque de medidas que apuntan a apoyar a las economías familiares, que son las más afectadas en este momento, ya está al 100%. Estamos garantizando recursos a las ollas comunes, subvenciones a los programas sociales, apostando por la masificación del gas. Seguimos avanzando en otra estrategia. La inversión pública del gobierno nacional viene creciendo, y nosotros esperamos en los siguientes días concluir el programa y llegar al 100%, de forma que podamos trabajar en la implementación en todo este primer trimestre, porque, como lo has dicho, este contexto requiere no solamente decisiones rápidas, sino, lo más importante, acciones, y eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Más allá de las pérdidas, lo que estamos tratando de hacer, y creo que lo estamos logrando, es eso: avanzar, poner en agenda temas relevantes. Y no solamente temas de corto plazo, sino también temas pensando en más allá de las elecciones, en lo que se viene. Por eso es que este programa que hemos lanzado para los oyentes, los que están conectados en este momento, que te escuchan pues a nivel nacional, teníamos este bloque de apoyo a las familias, que ya está al 100%, apoyo a las regiones, apoyo a los sectores, y en eso estamos trabajando en este momento. Hay dentro de, digamos, como mencionabas, el trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, todos los sectores estamos empujando el país en una sola dirección. Ahora, y lo he dicho, aprovecho tu espacio, porque no vamos a descansar hasta que la economía peruana se recupere y los peruanos puedan tener empleo. Claro, pero el problema que hemos tenido todos estos años, ministro, y no solamente el último año y medio de gobierno de Pedro Castillo, hemos tenido demasiado tiempo donde la agenda nacional, por llamarla de alguna manera, no ha estado puesto en el centro de la atención. Por ejemplo, yo he estado insistiendo mucho sobre la trascendencia que tiene el tema minero para el Perú hoy en el mundo. Uno va a cualquier parte del mundo y nos miran como el país, digamos, bendito. O sea, el Perú es el país bendito. ¿Por qué? Porque tiene eso que todo el mundo quiere. Tiene cobre, y encima tiene plata, y encima tiene oro, y de regalo tiene litio para conservar la energía en un momento que se está produciendo el cambio de la matriz energética. O sea, somos la Arabia Saudita del futuro y no nos hemos enterado. Ahora, el problema, ministro, es que, por ejemplo, para resolver el problema de la minería hay que entenderse con los grandes inversionistas, pero hay que entenderse también con las comunidades que se han visto afectadas por la explotación minera, con la entrega de concesiones sobre sus territorios donde ni siquiera los invitaron, ¿no? Donde terminan siendo ellos como un factor casi externo al proyecto. Hay que resolver ese problema, pero para resolverlo hay que, al igual que otros, le digo uno, ministro,
Hay muchísimos otros problemas sobre los que deberíamos estar ocupándonos, pero tenemos que empezar por resolver la crisis política, que ya se convirtió en un tema, en un factor económico determinante. Nicolás, qué bueno que menciones estos temas porque justamente son temas en los que estamos avanzando. Nosotros estamos avanzando en paralelo, la reactivación no puede esperar más tiempo y por eso es que la semana pasada tuve un viaje, después de haber estado en Tarma, Junín, me tocó salir al exterior a reunirme con inversionistas y lo que dices se reafirma a nivel internacional, el potencial enorme de Perú. Estamos viviendo en un mundo de... Uy, se nos fue la señal con el ministro Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas. Ustedes lo están escuchando. La interrogante es que estamos en una crisis política realmente espantosa, de la que tenemos que salir lo antes posible. La pregunta es qué se puede hacer en este contexto de crisis y qué impacto va a tener esta crisis en nuestras vidas en el largo plazo. Porque, por ejemplo, hablábamos con Stossel de Comer, que representa al sector turismo, hablábamos con la Cámara de Comercio y Turismo de Cusco. El impacto no es solo lo que ya se perdió, sino cómo diablos vamos a hacer para recuperar la confianza del turista para venir al Perú y sentir que van a estar seguros y que no los va a agarrar un bloqueo, una protesta, que van a perder días o que van a cerrar los aeropuertos, les van a cancelar las reservas. Es decir, vamos a tener que nadar contra la corriente durante un buen trecho y para eso también hay que tener una estrategia exitosa. Entonces, estas son las interrogantes que inevitablemente uno se plantea. El problema es cuánto de esto que queremos hacer o que debería hacerse en el Perú, que es de lo que deberíamos estar hablando, cómo vamos a hacer para expandir la inversión en la agricultura exportación, cómo vamos a hacer para incorporar a los micro y pequeños productores agrícolas a las cadenas de agroexportación, cómo vamos a hacer para modernizar la agricultura en la sierra peruana, cómo vamos a hacer para explotar de una manera razonable y respetuosa del medio ambiente la Amazonía para producir en la principal fuente mundial de generación de cosmética y medicina natural, que es el boom en el mundo entero en este momento. A eso es a lo que deberíamos estar abocados. ¿Cómo vamos a hacer para resolver el tema del turismo? Deberíamos ser una potencia mundial de turismo y no lo somos. Costa Rica tiene más turistas que nosotros, es un país de este tamaño que no tiene casi nada. O sea, tienen observadores de pájaros. Nosotros tenemos, ¿qué cosa? 50 veces más especies, ¿no?, de pájaros que Costa Rica. Es decir, hay tantas cosas para hacer en el Perú que deberían ser nuestra agenda hoy, ¿no? Sí, regresamos con el ministro. La pregunta que yo le hacía, ministro, es ¿cuánto de esto se puede hacer sin resolver la crisis política previamente? Como lo hacen el lado al inicio, me reafirmo, tenemos que hablar en agendas paralelas. Tenemos que trabajar en las dos agendas. Evidentemente, resolviendo la conflictividad social en corto plazo. Sí. No, ya, resolviendo el impacto definitivamente va a ser mayor sin conflictividad social, pero lo que quiero decir es que tenemos el potencial, estamos avanzando en ese potencial, a pesar del contexto hay confianza en la economía. El cobre es el metal del futuro, de los siguientes años. En ese sentido, la fortaleza macro, todo lo que mencionas, va a ser un elemento importante de la recuperación. Y como lo estaba mencionando, pero se cortó la comunicación, tenemos la oportunidad de liderar el crecimiento de América Latina, no solamente este año, los siguientes años. Como he dicho, tenemos cobre, tenemos litio, somos líderes en la agroexportación, estamos impulsando la industria naval. Y todo eso está avanzando, Nicolás, a pesar del contexto. Ahora, pero por eso, la interrogante, ministro, es todo lo que podríamos hacer, porque, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que ha pasado en las últimas semanas de crisis? Ha subido el precio del cobre. Entonces han subido nuestros ingresos y es increíble. En medio de la crisis suben nuestros ingresos, pero por factores, ministro, externos a nosotros. Entonces yo por eso le pregunto, ¿por qué es tan complicado tomar una decisión tan simple como adelantar las elecciones para octubre del 2023, desactivar la crisis social, aislar a los violentistas y empezar a discutir esto, ministro, que es de lo que deberíamos estar hablando todos los días, si fuera posible?
Como ha sido mencionado, Nicolás, desde un primer inicio nosotros enviamos una propuesta al legislativo y la respuesta la tiene en este momento el Congreso. Yo espero que pueda haber pronto esta segunda votación. La fecha final depende de las autoridades electorales, depende de la corrección del Congreso, pero lo que sí pero las autoridades electorales, ministro, y yo sé que nuestro tema de la entrevista era el económico, digamos, pero es imposible hablar del asunto económico si no tratamos de encontrar alguna manera de que la situación política se ordene. Y la mejor manera de ordenarlo es elecciones en octubre, como dicen las autoridades electorales que es posible. Y que esto permita canalizar toda la discusión que tenemos por la vía electoral. Que toda la conflictividad se canalice por la vía de la participación en elecciones y en el voto. ¿Ustedes han discutido en el Consejo de Ministros ayer el adelanto de elecciones para el 2023 o no? Justo al salir del Consejo de Ministros, yo hice unas pequeñas declaraciones y me reafirmo en lo que dije, ¿no? En la agenda que se discutió en el Consejo de Ministros no había nada respecto a lo que has mencionado. En el caso del MEF aprobamos 2 medidas, actas, y bueno, las actas son en todo caso son siempre públicas y con total transparencia, lo digo. Por el lado del Ministerio de Economía, por el lado de los sectores, estamos apostando por la reactivación. ¿Por qué eso no puede parar? Pero no lo planteó, lo que no entiendo es que no lo planteó. Yo te soy sincero, ministro, a mí de fuente muy, muy cercana del Ministerio del Palacio de Gobierno, de gente en la que no tengo por qué desconfiar porque es gente seria, lo que me dijeron es la presidenta Dina Boluarte está planteando seriamente el adelanto de elecciones para el 2023 para desactivar esta crisis. Luego me he enterado por otro medio de comunicación que incluso había encargado al Ministerio de Justicia hacer un proyecto de ley para el adelanto de elecciones, que entiendo por lo que dicen las fuentes de este medio de comunicación que incluso está terminado, ni siquiera se puso en agenda. Lo que te estoy comentando es la posición del Ejecutivo ha sido bastante clara. Hemos enviado el proyecto de ley que requiere de una segunda votación. La segunda fecha, repito, ya está en manos de lo que puedan coordinar las autoridades electorales. Claro, pero el problema es que eso es 2024. No sé si estamos para bromas, ¿no? Pero mi mujer siempre recuerda que cuando era niña y no quería escuchar algo de sus hermanos en una discusión, se tapaba las orejas y hacía para no oír lo que le estaban diciendo. O sea, de todos lados vienen voces diciendo hay que desactivar esta crisis y la mejor manera es adelantar las elecciones del 2023. Entonces no entiendo cómo un Consejo de Ministros, en medio de la crisis del tamaño que tenemos, y con un ministro de Economía que es consciente de la gravedad de la situación y de la urgencia de hacer cosas, ese tema no se discute. Lo que te menciono, mira Nicolás, acá hay que, o sea, como mi responsabilidad es discutir sobre lo concreto. Si comienzo a especular, a basar, digamos, las políticas en rumores, no avanzamos. Rumores hay muchos, desde el inicio de la gestión, especulaciones, que esto sí, que esto no, pero lo cierto es que nosotros estamos trabajando, y lo concreto es lo que te estoy diciendo. Toda propuesta que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso tiene que discutirse, analizarse y someterse al voto del Consejo de Ministros. En ese sentido, cualquier tipo de otro análisis, cualquier borrador, no tiene ninguna validez. Así que, por eso te digo, nosotros pero no en todo caso, lo que sí se puede decir es que Alex Contreras, es decir, Alex Contreras, personalmente, como ministro de Economía, no está al tanto. Yo le firmo donde usted quiera, Alex, que esto ha ocurrido. Yo se lo firmo donde quiera. Y si me quieren demandar por difamación, por que me denuncien porque le voy a ganar. Pero ya no discutamos eso. O sea, el tema ¿sabe cuál es, ministro? Y le soy absolutamente sincero, más que como periodista, como peruano, estamos perdiendo una oportunidad histórica. Es decir, por ejemplo, acabamos de hablar del tema de la minería. O sea, ¿usted es consciente, ministro, de lo que podríamos hacer si tomamos las decisiones correctas en relación a la minería? Que tiene dos caras, ¿ah? No solo hay que entenderse con los inversionistas, hay que resolver la conflictividad social en las áreas mineras. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer, según usted?
no es lo que hay que hacer, sino ya tenemos la agenda. Y justamente quería comentar eso, pero dentro del plan que estamos implementando hay un proceso de destrave, no solamente de la gran infraestructura, sino también de destrave de los proyectos mineros. Lo que esperan los especialistas en los siguientes años es un mayor aumento del precio del cobre, y eso lo tenemos que aprovechar. Entonces, y lo he dicho, el Perú no puede parar, nosotros tenemos que seguir trabajando, y por eso es que estamos articulando muy bien con el Ministerio de Energía y Minas para sacar adelante los proyectos. Tenemos en UMEF un equipo especializado que se dedica a eso, a ver en qué falla el avance de los proyectos para poder sacarlos adelante, y eso es lo que hemos hecho. Hemos reactivado el equipo especializado en seguimiento de la inversión, estamos reforzando los equipos, porque la minería es un motor de crecimiento importante, pero no solamente estamos pensando en la minería que actualmente producimos, sino yo lo anuncié el día de la conferencia, hemos lanzado la mesa ejecutiva de litio, que es también una herramienta estratégica que puede servir para el desarrollo del país. Acabamos de dar más de 500 millones para la industria, el apoyo, el impulso a la industria naval. Lo que tú dices es cierto, el Perú tiene un enorme potencial. En los siguientes años, yo calculo 5 o 6 años, el Perú va a ser la potencia portuaria de América Latina. Chancay, Callao, Paita, Salaberry, San Martín. Entonces lo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con los demás sectores, es eso: ver más allá de lo que está pasando, generar una señal importante que al final se va a reflejar en una mejora de la situación de la población. Por eso yo hago énfasis en lo que te menciono. Como ministro de Economía, mi rol, mi responsabilidad política está en la reactivación, está en generar puestos de trabajo, está en pensar en el futuro. Yo no tengo ninguna duda al respecto de sus buenas intenciones, su buena voluntad, además su calificación, Alex. Porque usted, a diferencia de otras decisiones que se tomaron en particular en el gobierno de Pedro Castillo, que eran decisiones absolutamente inconsistentes, por decirlo menos, tener una persona técnica que conoce el sector ya es un paso extraordinario hacia adelante. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de minería, lo que tenemos que entender es que no se trata solamente de ganar la confianza de los inversionistas para que vengan y traigan su dinero, haciendo del Perú un destino de inversión absolutamente confiable. Hay que resolver de una vez, pero ministro, pero hay que resolver de largo plazo el problema con las comunidades. De largo plazo, es decir... algo, si me permite. Sí. Hay un proyecto de ley que presentamos el año pasado para efectivizar las inversiones en las comunidades, justamente en donde se explotan recursos naturales. Es un proyecto de ley que lo que va a permitir, aunque te parezca inverosímil, exitosa, Nicolás, en este momento no hay idea de cuánto se invierte en las comunidades de esos recursos. Entonces lo que hicimos como Ministerio de Economía y Finanzas es plantear un proyecto de ley para que, con participación de la Contraloría, se asigne la responsabilidad legal de que los gobiernos provinciales, locales, reciban recursos que provienen de la minería, garanticen un porcentaje mínimo de ejecución en las comunidades. Eso sin duda va a tener un impacto en la reducción de la conflictividad. El principal problema minero tiene que ver con la conflictividad social. Si con conflictividad social somos una potencia, imagínate qué pasa si logramos entablar... pero para eso, o sea, yo no sé si ustedes lo saben, ministro, pero ustedes tienen ahí mismo, en el equipo de asesores de Dina Boluarte, un arma que se llama Raúl Molina, que es una de las personas que probablemente, si no es la que más, es una de las que más sabe sobre conflictividad social, no porque ha leído, no porque desde un gabinete, ha tenido acceso a información, sino porque ha estado metido en el ajo, ha estado metido en los conflictos. Sabe de qué se trata, sabe qué es lo que piensa y qué es lo que quiere la gente de las comunidades. Y lo que hay que resolver es esa falta de comunicación, comenzando por escucharlos y por lograr un entendimiento donde las comunidades se sientan parte del negocio y de los beneficios, que sean socios de alguna manera del negocio y que se hagan ricos, ministro. No hay que tenerle miedo. Los comuneros que tuvieron la fortuna de estar sobre territorios donde en su subsuelo hay mineral, tienen que ser ricos porque lo merecen, porque es su territorio. Y hay gente a lo que eso le apesta.
cuando eso debería alegrarnos a todos. Entonces hay que buscar fórmulas inteligentes, pero en directo contacto y relación con los propios comuneros. Hay dos fórmulas que estamos justamente elaborando para resolver ese problema. Uno es, mira, principal problema, no se ejecutan todos los recursos que provienen de la minería. Problema uno que queremos resolver, y por eso hemos desplegado, estamos reforzando el apoyo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Ese es uno. Y dos, lo que te digo, o sea, se tiene que garantizar un mínimo de inversión, y por eso es que en el programa que hemos lanzado, el programa Componche Perú, tenemos ese componente regional y sectorial. Cuando hablamos del componente regional, estamos hablando de un paquete de inversiones de ejecución rápida que vamos a ejecutar este trimestre. ¿Y cuál va a ser la prioridad? Justamente estas regiones en donde existe esta contradicción entre un crecimiento, un potencial minero enorme, pero en donde no hay agua, no hay luz, hay una serie de carencias. Entonces, esa es una agenda, como has dicho al inicio, es una agenda postergada de años que no podemos seguir tolerando. Claro, porque no hay proyectos. Y eso lleva, ministro, a otro problema, porque yo quisiera avanzar todo lo que podamos en el tiempo que a mí me resulta estrecho. Para hablar del ministro de Economía podríamos hablar varias horas, toda la mañana, si fuera posible. Pero uno de los problemas más críticos, ministro, ayer hablábamos con Juan Stossel de Comex, que es un hombre muy involucrado en el tema del turismo. Y uno de nuestras grandes limitaciones para que el turismo peruano se desarrolle, aparte de todos los problemas que vamos a tener que resolver, ¿no es cierto?, de nuestra relación con el mundo, de ser un destino atractivo y seguro, es que si no tenemos carreteras, si no tenemos aeropuertos, si no tenemos agua potable, si no tenemos servicio de desagüe, si no tenemos un servicio hospitalario adecuado, donde si un turista se accidenta o tiene cualquier problema puede ser atendido de una manera eficiente y sale después al mundo a decir, tuve un accidente y en el Perú me trataron de maravilla, y no salir y decir, y llegué al Perú y me enfermé del estómago porque no había agua potable, las carreteras eran una desgracia, es decir... Sobre eso tengo dos cosas que contarte también, Nicolás, perdóname la interrupción, si me permites. No, claro. Sobre el turismo. ¿Me escuchas? Atentamente. Mira, el Plan Componche Perú tiene 500 millones de soles justamente para el desarrollo de la infraestructura turística, mejoras en seguridad, mejoras en aeropuertos, mejoras en accesos, mejoramiento de los atractivos turísticos como Puebla, Machu Picchu y todo el resto que tiene el país. Y se van a ejecutar este año. Y pensando en la situación compleja del sector, estamos asignando 200 millones en créditos porque el Perú es el país con mayor potencial turístico de la región y yo te diré del mundo. O sea, estamos tomando medidas. Quizás, lo digo autocríticamente, no estamos comunicando bien. Y me alegra poder estar en tu programa para decirle, pero todo lo que has mencionado está en la agenda, y no es una agenda general, es una agenda que está avanzando. Es una agenda que nos ha costado, pero que es la agenda que en este momento el Perú necesita. Ahora, y estamos avanzando en eso. Ahora, el tema, ¿qué se va a hacer con el tema de la acumulación de deudas? Porque vino la pandemia, ¿no es cierto? La gente estuvo muy golpeada. Algunos, no todos, y dentro de ese no todos están sobre todo y en particular los micro y pequeños empresarios no tuvieron el auxilio que necesitaban y muchos quebraron, perdieron su negocio, tuvieron que cerrar. Sin embargo, incluso para aquellos que lograron el tener acceso a programas como Reactiva, tienen dificultades para pagar. Uno de los problemas más serios de los micro, pequeños, medianos y hasta de algunas grandes empresas es el tema financiero. O sea, ¿cómo haces para pagar tus obligaciones? Por ejemplo, en el negocio turístico, si no tienes ingreso y tienes que despedir a la gente, hay miles de empleos que se están perdiendo. No que se van a perder, que ya se perdieron. Sobre eso tengo, diría, hasta 3 anuncios importantes y quiero aprovechar este espacio para compartirlos. Uno, sabiendo lo que mencionas, abrimos la posibilidad de reprogramar todos los créditos. FAE, turismo, los créditos que vienen de el FAE Textil, los préstamos de Reactiva. Esa fue una medida que tomamos de manera rápida. Otra medida, tomando en cuenta lo que estaba pasando, fue postergar el pago de impuestos y permitir que las MIPES, que son el motor de crecimiento del país, utilicen los depósitos temporalmente, evidentemente, porque esta medida tiene que ser temporal, utilicen los depósitos para el pago de impuestos para que puedan de repente atender su planilla, pagar. Y el tercer punto que quiero anunciar acá es que estamos coordinando con la SBS
nuevas medidas que ayuden a garantizar la estabilidad financiera del país y de las regiones afectadas, porque de lo contrario, lo que queremos evitar es justamente que haya un deterioro, que quiebren las empresas y que más bien generar las condiciones para una rápida recuperación. Estamos trabajando en eso y por eso anuncio y aprovecho este espacio para decirles que hemos tomado medidas y estamos trabajando en nuevas medidas que yo espero anunciar la próxima semana con el detalle que corresponde. Los créditos, postergación de pago de impuestos e incluso la creación de nuevos programas de acceso a líneas de crédito. De eso es lo que estamos hablando. Hay un programa en este momento de 2.000 millones de soles que ya estamos en elaboración de reglamento. Ya el Congreso aprobó la ley, estoy hablando del programa Impulso Mi Perú. Este programa va a llevar 2.000 millones de crédito para las MIPES, con tasas, yo diría, dadas el contexto, con tasas muy por debajo de lo que en este momento una MIPE podría conseguir en el mercado financiero. Entonces, si quiero hacer un resumen, mira, estamos avanzando en minería, estamos pensando en el futuro, pero sin descuidar las necesidades más urgentes de las MIPES, de las familias. Ministro, Susana Saldaña, que es una vocera absolutamente representativa, al igual que la gente de Mesa Redonda y de otros sectores, se quejan de el tema de las compras. Es decir, hay un compromiso que incluso está reglamentado con respecto a que el Estado está obligado a comprarle a los micro y pequeños empresarios peruanos. Y lo que dice Susana Saldaña es que ellos siguen esperando y todavía no ocurre lo que ya debía estar ocurriendo. Sobre todo en la circunstancia actual, que ustedes se imaginan lo que está perdiendo. Perdieron la campaña navideña y están a punto de perder la campaña escolar. Ese es un buen punto y por eso es que cuando el Ministerio de la Producción, como parte del programa Compunche Perú, se lanzó el programa Compunche Productivo. Y ese programa Compunche Productivo tiene un conjunto de medidas que van a favorecer justamente lo que tú mencionas, para comprarles en este momento a las MIPES. Lo que te comentaba al inicio, hemos aprobado 500 millones para el fortalecimiento de la industria naval, pero en sencillo, ¿qué es este fortalecimiento? Vamos a construir naves, barcos, patrulleras, una serie de equipamientos que van a reactivar la industria metalmecánica. Estamos trabajando, como le mencionaba, en coordinación con Produce para seguir comprando, y en este momento te puedo anunciar que estamos también pensando, yo lo voy a decir de esta forma, de manera casi obsesiva, en cómo apuntalar el crecimiento de las MIPES. Uno, tenemos cosas, Impulso Mi Perú, 2.000 millones, Compunche Productivo, que lanzó la ministra Sandra, a quien agradezco su trabajo, su apoyo muy coordinado. Ayer tergiversaron unas declaraciones mías, aprovecho este espacio para reconocer su enorme esfuerzo, su valía, y como te digo, seguimos avanzando. Es una agenda, como verás, a veces yo trato de hablar rápido justamente para poder contar todas las cosas. Para poder decirlo todo. Ahora, ¿qué pasó con la ministra de la Producción? Porque en un momento como la ministra de la Producción termina siendo clave, ¿no? Por supuesto, pero mira, todos somos como lo decía, todos somos un gabinete muy unido. Cada uno tiene pues hay factores personales que pueden intervenir, y en ese sentido, como te digo, se ha podido coordinar muy bien, y lo importante es que la ministra Sandra ha dejado una agenda de Produce que por el lado del mes vamos a continuar. Pero digamos, renunció, ¿por qué? ¿Por razones políticas? ¿Porque no está de acuerdo con la manera como se está manejando políticamente el asunto? No conozco los detalles exactos, pero al parecer es un tema muy personal que yo prefiero respetar, no mencionar, y más bien aprovechar el espacio para agradecer. Y creo que el rol del mes va a ser acompañar a él o a la siguiente ministra en que este programa Compunche Productivo, que desde lanzó en su gestión, se puede ejecutar al 100% porque tiene un componente muy importante para las MIPES. Entonces, a modo de resumen, estamos trabajando minería, sectores productivos, MIPES, producción, préstamos, apoyo a las familias vulnerables, y lo que viene, y también tiene que ver mucho con lo que has mencionado, es justamente la reactivación
focalizada en las regiones, en las localidades donde hay mayor conflictividad social. Y aprovecho ese espacio para hacer un llamado a que los alcaldes sigan reunidos. Yo esta semana me he reunido con alrededor de 7 gobernadores regionales y ya tenemos una agenda para Junín, para Ayacucho, para La Libertad, para Moquegua, para Pasco, y esta semana espero reunirme con más gobernadores regionales porque todos debemos mirar hacia el mismo lado y espero de verdad pronto que se pueda lograr esta pacificación, esta reducción de la conflictividad para que estas cosas que estamos haciendo se puedan implementar de manera mucho más rápida. Repito, este es el programa de mayor velocidad y lo digo no como ahora, un ministro, digamos, de figurar, pero estamos avanzando y a pesar de las circunstancias. Ese creo que es un mensaje que quiero llevar. Ya, ahora, hay un tema que es preocupante, ministro, que es que no hay ningún proyecto serio de construcción de un país que pretenda llegar al primer mundo y ser desarrollado, y más aún con las oportunidades objetivas que tenemos para hacerlo, si no se invierte en educación. Y estamos claros en que la situación de la educación pública en el Perú es catastrófica. O sea, el déficit de infraestructura educativa es 120.000 millones de soles y estoy siendo, digamos, permisivo con la cifra. Yo creo que es más que esa cifra. Pero, en fin, es la cifra oficial, se supone que se maneja en el Ministerio de Educación, con números que suben y bajan. ¿Cuánto invertimos en infraestructura educativa al año, ministro? ¿3.500, 4.000 millones de soles, 5.000? Sumando todo. No es una prioridad, pues, ministro. O sea, porque si fuera una prioridad, no sé, porque siempre se ha criticado al Ministerio de Economía por ser los satánicos doctores, dicen no alcanza. Ya, pero inventen algo, ministro, un fideicomiso, que de todo el dinero que va a entrar del litio, de la plata de algo, se deposite en algún fondo internacional y de ahí se saquen los recursos para no demorarnos 30, 40 años en tener la infraestructura educativa que deberíamos tener, sino 5 años. 8 años si tenemos la infraestructura que necesitamos y nos ocupamos de los contenidos. ¿Por qué no? Hay una agenda que anunció el Premier en el discurso de investidura para avanzar en el impulso a la educación, pero muchos de los temas que mencionas en realidad, el gran problema, como lo dije al inicio, no es falta de recursos, es capacidad de ejecutar los recursos. El año pasado, para que digamos la población sepa, los ciudadanos que están conectados sepan, no se gastaron más de 18.000 millones de soles. Y yo te pregunto, Nicolás, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales? Estamos hablando de más de 2 puntos del PBI. Si todos hubieran hecho su trabajo al 100%, la economía hubiera crecido 5%. Estaríamos hablando de más de, una estimación gruesa, más de 300.000 empleos que se pierden por justamente esta capacidad. Perú está en una situación, yo te voy a decir, contradictoria, porque mientras otros países que tienen problemas fiscales, que también tienen problemas de ingresos, el Perú tiene el problema opuesto, tiene el problema de que no tenemos capacidad de gasto. Y eso es lo que queremos resolver. O sea, claro, porque ahí hay un equívoco, y yo siempre he discutido con la gente que dice, lo que hay que hacer es cambiar la Constitución porque las cosas están como están por culpa de la Constitución. Yo soy un convencido que la Constitución 93 tiene que ser mejorada, cambiada, no sé el nombre que le quieran poner, pero está claro que, es más, lo reconocen todos los sectores, los que piden una asamblea constituyente y los que pretenden cambiar entre 4 paredes en el Congreso. Pero yo creo que estamos como estamos, ministro, porque tenemos un Estado ineficiente y corrupto. Entonces, si no instauramos la meritocracia en el aparato del Estado, ¿no es cierto? Si no logramos poner en el manejo de los recursos públicos a la gente más calificada en cada área y caracterizada fundamentalmente por su honestidad, por sus manos limpias, no vamos a progresar como país. Y la pregunta es, ¿qué proponen ustedes hacer? Absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Nicolás. De hecho, cuando yo llegué, ese era uno de los temas más importantes que quería atacar. El desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades, la mejora de la gestión del país no requiere de un cambio de constitución. Lo que requiere es poner a personal capaz a ejecutar y a liderar los sectores importantes. Solamente para que la población sepa y para que no
A veces, repito, hay como leyendas urbanas y mitos que se dicen sobre el MEF que en la práctica no son reales. El Ministerio de Educación para Inversión Pública este año tiene 19.000 millones de soles en presupuesto. Es en este momento el ministerio con el mayor presupuesto de todos. Entonces la educación es una prioridad. Pero este gasto no lo hace solamente el gobierno nacional, lo hace el gobierno regional, el gobierno local. Somos un país descentralizado. ¿Y qué está pasando en este momento? Y yo eso lo anuncio porque en la conducción del país juega un rol importante la sociedad civil. Tenemos que velar porque nuestras autoridades, lo mínimo que les podemos pedir es que ejecuten su presupuesto y que lo ejecuten bien. En este momento, a enero, el último dato que tengo es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales prácticamente no han ejecutado su presupuesto. O sea, toda la gran parte de la ejecución de enero a la fecha viene del gobierno nacional. Claro, y yo lo advierto desde enero porque no quiero llegar a diciembre con... Se puede entender por la transición, por el cambio de mando. Enero normalmente es el peor mes del año. Ahora, ministro, con respecto al bono para los policías, ¿por qué en este momento? Ya, eso también quería mencionar. En realidad este no es un bono nuevo, sino es una deuda, es un bono que tienen los policías porque están en zonas de emergencia, que por temas de gestión no se pagó desde el mes de abril hasta el mes de noviembre. No se pagó. ¿Qué pasó ahí? Eso ya se tendrá que explicar en esos momentos. No se les pagó a los policías y se acumuló una deuda que no está considerada en el presupuesto. O sea, no es un bono nuevo, es una deuda que se tiene con la policía y que por alguna razón los funcionarios que estaban en ese momento explicarán el detalle. Entonces, lo que queremos hacer es corregir ese problema, porque es una deuda del Estado. No es un nuevo bono, no es una bonificación adicional, es algo que ya tenía marco legal y no se pagó. Y el Estado lo mínimo que tiene que hacer es cumplir y honrar sus deudas, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes de crecimiento y de inflación, así como estamos, ministro? Mira, este año, como lo he mencionado, la proyección de crecimiento la estamos manteniendo. Hay incertidumbre, es cierto. Esperamos un crecimiento entre 3.1 y 3.9. La inflación, nosotros esperamos una desaceleración muy rápida a partir del segundo semestre. Eso es algo importante. Va a estar un poco alta al inicio del año, como mencionaba, pero a partir de junio, julio, empezamos, nuestras proyecciones muestran una desaceleración importante de la inflación. Con eso esperamos que el año cierre muy cerca de la meta que tiene el Banco Central, que suele ser, es uno de los bancos más importantes de la región. Por eso es que, a pesar de la transitoriedad del aumento de la inflación, nuestras proyecciones muestran que la inflación se va a desacelerar. Ahora, ministro, una de las razones por las que el Perú se reinsertó en el mercado internacional fue el que recuperamos el prestigio de un país que pagaba sus obligaciones, pero pagamos nuestras obligaciones para afuera, pero no para adentro. El tema del FONAVI, se ha asignado 50 millones, ministro, para el FONAVI en el presupuesto para el 2023. Eso, si uno lo convierte en números prácticos para los fonavistas, ¿cuánto le tocará, según Gabriel Bustamante, 25 soles a cada uno? ¿Cómo se va a hacer para honrar la deuda realmente existente con los fonavistas? Porque así como había deuda con el Eximbank, el Paribas, ¿no es cierto?, que se están honrando escrupulosamente, hay deuda con los fonavistas, ¿no?, que también son importantes. No serán banqueros internacionales, pero son gente que tiene derechos, ¿no? Por supuesto, hay una deuda social importante que estamos atendiendo. Hay un presupuesto en este momento de 1.400 millones para atender la ayuda social. Y en el caso del FONAVI es importante aclarar, gracias por la pregunta, Nicolás, los 50 millones son recursos que están en el presupuesto, pero no son todos los recursos que tiene el FONAVI. En este momento hay una comisión que está a cargo del FONAVI, y el FONAVI tiene todavía unos recursos. El detalle exacto de cuánto tiene lo tiene esta comisión, pero en realidad no es como se ha dicho que se va a pagar solamente esos 50 millones, se va a dividir entre los 2 millones de Fonavista, con lo cual va a ser muy poquito. No, en realidad es lo que está en el presupuesto. Entonces, ¿cómo se atiende la deuda del FONAVI? Uno, lo que se ha puesto en el presupuesto, más en este momento cuánto es lo que tiene en caja el FONAVI, ese es el primer elemento.
Y el segundo elemento, yo resalto, y lo he dicho en declaraciones anteriores, ahora, somos un Estado que no discrimina que afuera pagamos y adentro sí, no. No, pero lamentablemente es exactamente eso lo que ha estado ocurriendo. Ahora, para regresar al tema del bono, a los policías, algunos críticos han interpretado esto como un manejo político de una reivindicación legítima. Es decir, ¿no? Como te acabo de mencionar, esto no es un bono porque Otárola habló de un bono extraordinario, como si estuvieran premiando a los policías por su comportamiento, pero usted lo que nos está diciendo es que en realidad le están pagando una deuda que tenían con ellos, ¿no? No, lo que decía, y por eso lo acompañó el ministro del Interior, este es un bono que no se pagó del mes, como te mencionaba, del mes de abril a noviembre, y lo que queremos es hacer este crédito suplementario. El detalle técnico es sencillo, es el siguiente. Tenemos una autorización de gasto, y bueno, cuando hay temas adicionales que no están en el presupuesto, o se atienden con los fondos de emergencia, que no se pueden usar para este caso, o se envía al Congreso un proyecto de ley para atender este pago. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos acaba de escribir Susana Saldaña, representante de la gente de Gamarra, que dice, ¿por qué en Punche Perú no han considerado los textiles? A ver, eso es algo, gracias por la pregunta. Sí están considerados los textiles. Por ejemplo, una de las medidas fue prorrogar el pago de las deudas del PAE textil. Esa es una. Dos, el programa Impulso Mi Perú, repito, son 2.000 millones de soles. En esos 2.000 millones de soles, 200 millones van para turismo y el resto va para el resto de MIPES. Llámese textil, llámese metalmecánica, llámese las MIPES de comercio, de servicios. Entonces, en realidad, sí están contemplados. Lo que queremos es reactivar la economía en su conjunto, pero también con especial énfasis en los sectores agricultura, turismo, pero sí, sin lugar a dudas, el sector textil también está contemplado. El programa Conjunto Productivo, por ejemplo, que lo anunció la ministra de Producción, Sandra de la UNE en su momento, contempla una serie de compras que van a reactivar el sector textil. O sea, sí están contemplados. Un tema final, ministro, el adelanto de elecciones. Es decir, yo sé, porque conozco algunas de las personas que componen el gabinete, que son personas técnicas que tienen muchas ganas hace rato de hacer muchas cosas en el Perú. Pero han llegado donde están en unas circunstancias muy complicadas. Entonces, el problema es que en el Perú, si no se adelantan las elecciones, la situación va a seguir deteriorándose. O sea, las elecciones tienen que ser el 2023. Ya, ¿quién más falta que lo diga para que lo acepten? Mira, sobre ese punto, como te mencionaba, ya el Ejecutivo hizo un gesto, ha reducido su mandato. La fecha final depende del consenso al que se pueda llegar en el Congreso. El hecho concreto es que 2 o 3 meses antes, independiente del resultado final, van a haber elecciones, va a haber una nueva transición, y mi rol como ministro de Economía de este gobierno de transición es apuntalar la economía. Yo lo digo y lo repito, para mí, acá y puedo hablar por todo el gabinete, trabajamos 24/7 y asumiendo cada día como si fuera el último, porque eso es lo que corresponde. Entonces, evidentemente, uno siempre quiere el contexto tranquilo para poder hacer lo que quisiera, pero así como el fútbol a veces te toca entrar a partidos más complicados que otros, lo mismo sucede en la economía y lo mismo sucede en la vida, y queremos sacar este partido adelante, queremos que el Perú siga avanzando. Por eso, Nicolás, te agradezco, de verdad me estás permitiendo llegar a miles de familias a lo largo del territorio nacional, y lo que quiero decir es, siempre se me viene a la mente esta frase que es muy común, de basar del Perú como problema, pero también como posibilidad. Y el Perú como posibilidad, tenemos enormes oportunidades. Una pregunta final, ministro, en 10 segundos. Si se adelantaran las elecciones para el 2023, hay presupuesto para hacerlas, ¿no es cierto? Ese es un punto importante también que quiero mencionar, ¿no? Esos recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas va a hacer el último esfuerzo para financiar un proceso electoral
de acuerdo a los estándares que establezcan los organismos electorales, y vamos a coordinar con los diferentes niveles de gobierno. Eso sí, el compromiso de poder brindarle todos los recursos para que el proceso electoral pueda ser un proceso exitoso. Muchas gracias a Alex Contreras Miranda, ministro de Economía y Finanzas, por atendernos. Ha sido muy gentil, ministro. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por el espacio, y bueno, a todas un agradecimiento también a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Y encantado de volver a participar cuando Por supuesto que sí. Le aseguro que son muchos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan acá en Exitosa. Muchas gracias, ministro.